Buenas, saludo comité organizador de esta novena jornada científica del Hospital Irma Lourdes de Sanetato, así como a su director médico y distintas autoridades. Gracias por la invitación. Pues hoy compartiré con ustedes un poco de las pruebas complementarias para realizar para el seguimiento de tratamientos de pacientes con COVID. Y puse con COVID porque el seguimiento o las pruebas complementarias no solamente debe ser para el paciente post-COVID, cuando hablamos del concepto de seguimiento, sino que durante toda la fase de infección, este paciente necesita una serie de laboratorios para que se le pueda dar seguimiento a su tratamiento inespecífico que se le está dando con respecto al COVID. Como pueden ver, pues soy el maldito John Jairo Córdoba, y hoy pues estaré con ustedes en este conversatorio, por decirlo de alguna manera. Vamos a la siguiente. Tras la confirmación de un paciente positivo, inicio así porque esa fase anterior a saber que este paciente es positivo, pues no la vamos a tocar aquí de manera directa. Una vez que ya sabemos eso, como de forma ideal, y lo digo así porque no se está haciendo actualmente en nuestro país, espero que esa sea la tendencia futura, de forma ideal se deberían tomar 2 muestras de suero. ¿Por qué? Porque la serología es útil para la confirmación de la respuesta a la infección por coronavirus. Sí, por experiencia, se le hace a algunos pacientes que presentan toda la sintomatología e incluso salen negativos para las pruebas de PCR y antígeno. Entonces el médico está optando por hacer una prueba serológica y en ocasiones ha tenido positivo para una respuesta contra esta infección. La primera muestra debería tomarse o recogerse durante la primera semana del cuadro clínico, fase aguda, y la segunda muestra entre la 14ª y 30 semanas, días después. Esto es ideal, nosotros no lo hacemos. Bien, una vez esto se hiciese, pues el manejo tanto de las muestras respiratorias obtenidas como de las muestras para exámenes de rutina en el laboratorio, por ejemplo, hemograma, tiempo de coagulación, química en general, se realizará de forma habitual aplicando las precauciones estándar. Y lo digo porque sí es parte del seguimiento el tomar muestras posteriores al diagnóstico positivo de COVID, y es necesario que el laboratorio conozca y entienda que debe manejar un procedimiento estándar y para laboratorio que siempre ha sido utilizar las máximas medidas de bioseguridad. Lo que le vamos a agregar, y es necesario agregarlo, es el uso de mascarilla y o careta, porque el uso de guante, de bata, eso siempre ha estado dentro del sistema de bioseguridad de laboratorio. En ocasiones, pues los laboratorios locales no manejan todas las pruebas especializadas y en el transporte se pueden producir golpes o derramamientos. Así que las muestras clínicas que se envíen fuera del hospital deberán ser tratadas como potencialmente infecciosas y se considerarán de categoría B, es decir, triple embalaje. Y ojo, y no estoy hablando de las muestras respiratorias o la muestra para el diagnóstico de PCR, que en el caso nuestro se hace en el complejo para la Caja de Seguro Social Gorgas, para Almisa, en la capital. No, estoy hablando de todas esas muestras que necesita el médico para el seguimiento a su paciente que está hospitalizado y probablemente ha pasado ya los 14 días de cuarentena o de aislamiento, y el paciente sigue en condiciones malas o en malas condiciones y necesita ciertos exámenes que este hospital local tal vez no realice. Debe manejarse como potencialmente infecciosas. Luego, la realización de cultivos de vías respiratorias son fundamentales. Y aquí entramos en este primer grupo de pruebas complementarias. Es fundamental que el médico en seguimiento y durante la infección realice pruebas de vías respiratorias que ayuden a descartar otras causas de infección, coinfección o sobreinfección. Porque si bien es cierto, nosotros estamos frente a un virus que puede cursar con síntomas y signos propios de otras enfermedades respiratorias, no todas se tratan de la misma manera. Entonces, es necesario que el laboratorio tenga toda un menú de exámenes que le permita al médico
descartar este tipo de infección, coinfección o sobreinfección. Y un ejemplo de estas pruebas son los PCR para virus respiratorios comunes o cultivos bacterianos y o fúngicos que permita pues al médico decir, ok, este paciente además de ser positivo por COVID, pues presenta una infección de otro virus respiratorio, presenta una infección bacteriana, presenta una infección fúngica. Y por supuesto, descartar las posibles infecciones subyacentes como VIH, hepatitis, HTLV. Esto es importante porque ese paciente que llega con una condición específica en ese momento, síntomas que le dicen al médico puede ser COVID y que en efecto cuando le manda las pruebas diagnóstica antigénica o PCR resulta que sí es COVID, pero ese paciente se está deteriorando muy rápido. Entonces el doctor podrá decir, espérate, mi clínica me está diciendo en efecto que tiene COVID, pero hay otra cosa allí que es necesario descartar. Y el laboratorio entonces debe estar preparado para esos descartes que van a surgir de la clínica que haga el médico. Y estas son, por ejemplo, estas pruebas comunes, HIV, hepatitis y demás. También se recomienda una valoración analítica completa para determinar la función de órganos y detectar sepsis. Así es necesario pues que el laboratorio esté preparado para hacer pruebas complementarias tales como hemograma y hemostasia, porque se ha visto que durante la infección se alteran valores como los monocitos, se alteran los tiempos de coagulación TP para ser más específico. Entonces el paciente, el médico que le da de alta a su paciente necesita saber si este paciente ya se normalizó o quedó con una secuela post-COVID en estos análisis clínicos. Entonces, hemograma y hemostasia es buenas pruebas complementarias para seguimiento al paciente con COVID. Química que incluye la función renal y hepática. Ya está harto probado que un paciente con COVID puede desarrollar afecciones hepáticas como cirrosis, afecciones renal. Entonces, el laboratorio tiene que estar preparado para esos posibles exámenes. Y por supuesto, el médico ver la clínica que necesite ver para determinar si es necesario en ese paciente específico hacerle este tipo de análisis. Y si se sospecha de una insuficiencia respiratoria, pues es necesario pues, que antes de darle alta al paciente o después, dependiendo del clínico, hacer una gasometría arterial y lactato, y con esto podrá entonces ver cómo está esa saturación de oxígeno del paciente. Y cualquier otro seguimiento que se dé de acuerdo a las alteraciones que el doctor o médico tratante pueda observar. Bien, entonces hemos visto generalidades que podría hacer el laboratorio en función de un paciente que es o fue COVID positivo. Yo voy a seguir diciendo es o fue, porque el seguimiento no solamente va a ser durante los 14 días de infección que se ha ido teorizando, sino también posterior a estos 14 días de infección, donde el médico va a decidir si le da de alta o no a este paciente, y si le da de alta, entonces este paciente debe ir a la clínica post-COVID. Y que no voy a entrar en detalle en esto porque es una grabación y no va a haber tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, con todo esto que se ha dicho, pues definitivamente hay acciones que el laboratorio clínico debe tomar de manera general, voy a enlistarla, y es que el equipo sanitario debe tomar muestra del paciente. Si ya hemos hablado de seguimiento COVID, seguimiento post-COVID, pues entonces el laboratorio clínico debe estar preparado para saber que debe tomar muestra del paciente. Y lo digo así porque al inicio de esta pandemia en Panamá, pues se entendía por parte de los administradores, lo voy a llamar de alguna manera, de que para evitar el contacto con el paciente, una vez que llegara a urgencia, se iba a tratar de tomar todas las muestras que fuesen necesarias. Pues yo no fui de ese criterio. Primero porque independientemente de que una u otra área de un hospital pueda hacer algunas actividades en común, pues hay personas o profesionales especializados y van a tomar la mayor precaución posible. La muestra se debe transportar hasta el laboratorio en el recipiente adecuado. Calidad de la muestra y de seguridad, lo hablamos. Si la muestra se toma en urgencia o en una sala, pues debería cumplirse
con el triple embalaje para evitar cualquier tipo de accidente. El laboratorio debe registrar los resultados en un sistema informática o, en su defecto, pues tener una copia de manera que el médico pueda evaluar rápidamente a este paciente. Se siguen las normas vigentes para la clasificación y la eliminación adecuada de los residuos infecciosos y el material punzocortante. Recuerda que estamos frente a un paciente con un virus que se ha considerado pues muy peligroso para la población en general, entonces debe atenderse este tipo de manejo de eliminación adecuada de residuos. El laboratorio dispone de procedimientos de derivación establecidos con un laboratorio cercano. Es decir, ya hemos hablado de las pruebas que deben o que se le pueden hacer al paciente para darle seguimiento, pero si en el centro hospitalario donde se encuentra este paciente no existen algunas pruebas, pues es importante que el laboratorio disponga de procedimientos para derivar esos laboratorios, de manera que el clínico pueda tener todos los análisis de manera integral para poder hacer una evaluación correcta. Bien, dicho esto, parecerá muy poco, pero creo que cala en cada uno de nosotros, y es que, primero, paciente, y voy a hacer un resumen antes de ir a las conclusiones, paciente que ya se le ha confirmado COVID, el laboratorio tiene que estar preparado para ciertas situaciones. ¿Qué pruebas le vamos a hacer posterior a diagnosticar COVID a este paciente? Como pruebas complementarias para su seguimiento. Ya hemos quedado aquí bien claro que pruebas como hemograma, hemostasia, química completa para ver un perfil renal, un perfil hepático y un perfil cardíaco. Importante. También vamos a tener que evaluar cómo está su saturación de oxígeno, así que gases arteriales, lactato. Y este paciente que estamos viendo, ¿dónde va a hacerse todos estos laboratorios? En el laboratorio clínico del centro hospitalario. Entonces, este debe estar preparado para dar un servicio especializado para pacientes COVID. Y en todos estos exámenes hay pruebas especializadas, tales como la cinética de hierro. Es importante la cinética de hierro durante la infección porque es conocido que tiene afectación a nivel de la captación de hierro. Entonces, es importante eso, así como para su seguimiento posterior. El laboratorio clínico también debe estar preparado para realizar pruebas de rutina a los pacientes atendiendo a otras patologías de fondo. Por supuesto, nosotros tenemos un paciente con COVID que pudo haber tenido un sinnúmero de patología de fondo y el laboratorio no puede decir es que solamente estamos haciendo laboratorios especializados para pacientes con COVID. No. Vienen estos exámenes de generales. El doctor ha visto que su paciente pues, ha quedado con ciertas secuelas que no tenía antes, entonces hay que hacer una química general. Viene ese perfil lipídico, viene ese perfil tiroideo, viene esa glucosa. El doctor necesita, viene ese perfil cardíaco, primero de fundamental, e inclusive hay otras pruebas de radiología y pruebas externas que el doctor necesita para poder darle un seguimiento real a su paciente. Entonces el laboratorio, y concluimos con esto, no puede estar pensando en que tiene pruebas especializadas para COVID o para pacientes post-COVID. No, no solamente las pruebas para COVID, sino las pruebas de rutina, porque este paciente era un paciente de un centro hospitalario anterior al COVID y necesita seguir con un tratamiento en función a sus resultados de laboratorio. Así que con esto creo que concluimos, un poco breve. Agradecemos realmente la invitación. Y bueno, conocen nuestros correos y cualquier cosa pues estamos a la orden. Gracias y saludos.